Después de esta breve introducción, como dirían por aquí, vamos al lío, vamos al trabajo, nos arromangamos y vamos a hacer nuestro inicio de proyecto, y para ello aquí volvemos a tener la misma página del roadmap de Symfony. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es la versión que tenemos que elegir? Ya que aunque si conocéis algo de Symfony, si no conocéis nada de Symfony, veréis que hay múltiples versiones por las cuales comenzar. Incluso si comenzamos a ver la documentación, veremos que pues por defecto es la versión 4, que fue hecha o fue puesta en marcha en el diciembre del 2017 y es la última versión. Como podéis observar aquí en el roadmap, tenemos dos versiones activas. Una es la de LTS, la 343, que se va modificando el último número conforme se va mejorando y se van solucionando determinados bugs o problemas, o incluso se va haciendo más eficiente, y la versión 4, que es la última que estábamos hablando antes. Vamos a trabajar sobre la 3.4. ¿Por qué? Bueno, educacionalmente es mucho más interesante trabajar sobre una LTS, puesto que la documentación va a ser mayor y los problemas que tengamos siempre los vamos a poder resolver de una forma más sencilla, ya que a mucha gente le habrá pasado antes. Mientras que la 4 nos encontramos o nos enfrentaríamos a problemas que puede ser que a nadie les hubiese pasado y no nos podría motivar si encontrásemos algún problema. Así que por ese motivo vamos a utilizar la versión 3.4 para este primer proyecto que vamos a realizar con Symfony. Una de las características que tiene Symfony, además de ser un gran framework, es la documentación tan extensa y tan bien estructurada que nos va a hacer que no solo vayamos a poder seguir muy bien los ejemplos y tener muchos, sino que en cualquier momento, si necesitamos algo externo o añadido para nuestro proyecto, vamos a poder coger y seguir la documentación. Bueno, aquí lo tengo en la parte inicial, pero fijaos que vamos a hacer todo el rato mención, o vamos a hacer uso todo el rato de la parte de documentación de Symfony. No vamos a ir a fuentes externas y vamos a hacer uso de la misma, puesto que está francamente muy bien estructurada. ¿Por dónde empezar? Bueno, lo primero sería comenzar a generar nuestra primera proyecto, aunque sea en blanco. Un framework tipo Symfony lo que nos propone es esa estructura vacía con la cual podemos nosotros comenzar a trabajar, puesto que un framework tipo MVC lo que nos facilita es todas esas cuestiones que quizá ya se nos han planteado en proyectos, o que mucha gente se ha planteado en proyectos y en aplicaciones, y ya vienen resueltas. Fijaos aquí que el capítulo 1 es ni más ni menos que el setup, y como en otras páginas, esto siempre os voy a hacer y recordar, como en otras páginas de la documentación, aquí tendremos las diferentes versiones a las cuales podemos recurrir. Hemos dicho que nosotros vamos a trabajar sobre la 3.4, así que no nos olvidemos cambiar siempre y trabajar sobre la versión 3.4. Por ejemplo, entre la versión 3.4 y la versión 4 de Symfony ya no se trabaja con el script de Symfony, perdón, la 4, sino que, como podéis observar, vamos a trabajar, o se va a trabajar, sobre Composer. Bueno, vamos sobre ese script, y vais a ver que para empezar, para Linux o Mac, pues vamos a utilizar el comando curl para descargar este script de Symfony, que nosotros vamos a colocar en un determinado directorio y que vamos a utilizar para generar esa plantilla, que no es ni más ni menos una plantilla que se encuentra en la nube, al igual que otros frameworks tipo Ionic o tipo Angular, y que nos va a colocar esa plantilla en blanco. Fijaos que para descargarla en Windows yo simplemente tendría que copiar, ¿veis?, el installer, el Symfony, y esto me generaría un fichero, un script que quedaría en el directorio sobre el cual yo fuese a trabajar. Fijaos que yo ya lo tengo descargado y utilizado, pero vamos a hacerlo para que veáis lo fácil y sencillo que es. Y en este caso, una de las herramientas que comentamos que podíamos utilizar para el uso, para trabajar sobre los comandos que vayamos a tener que utilizar,
es la de el CMDR, que es gratuita y que nos va a proporcionar, pues además de las típicas utilidades del consola de comandos de Windows, pues otras como por ejemplo la de múltiples ventanas, ¿sabéis? Aquí podríamos lanzar una ventana en Symfony directamente y de esa forma aquí vamos a lanzarla sobre Symfony 4, ¿vale? Bueno, la carga sobre el directorio users, tendríamos dos ventanas sobre las cuales podríamos trabajar en paralelo, una utilidad bastante interesante. Bueno, hemos dicho que lo primero va a ser descargar este fichero Symfony. Vamos a copiar justamente el comando. Fijaos que estamos haciendo uso del PHP, lo dijimos también en el entorno, debemos comprobar que nuestro PHP, en este caso yo he instalado XAMPP, nuestro PHP está instalado y por lo tanto al hacer PHP-v, PHP funciona. Si no funcionase es ni más ni menos porque no está en el entorno de trabajo, en las variables de entorno de trabajo y deberíamos colocarlo. Pero por defecto XAMPP lo instala y lo coloca en nuestras variables de trabajo. Bueno, pues vamos a hacer justamente este comando y fijaos lo sencillo y lo rápido que es, ni más ni menos me ha colocado en el directorio donde yo estaba trabajando este script que se llama Symfony y que nos va a servir para generar nuestra plantilla en blanco de nuestro primer proyecto. Fijaos que vamos a saltarnos esta parte de aquí. La forma de generar un nuevo proyecto es con el comando new y el nombre del proyecto. Ojito, si utilizamos este nombre, este comando de esta forma, vamos a generar el 4, si mal no recuerdo, aunque como lo han cambiado a Composer no lo tengo ya tan claro. Por lo tanto, directamente yo voy a utilizar el formato de 3.4, veis aquí, es decir, si queremos una versión 3.2.3.41, pero sin embargo yo voy a utilizar Symfony New Project Name 3.4. Para ello, fijaos que voy a irme al consola de comandos y voy a decirle PHP Symfony, puesto que es un script de PHP, por eso le tengo que colocar el PHP delante, new, el comando new. Fijaos que yo ya tenía, para que no machaque ningún otro proyecto, el proyecto aquí que era el proyecto de Barpaco, y este es el base que tenéis en el repositorio GitHub para tenerlo como base, pero que vamos a generar un nuevo proyecto que ni más ni menos se llame new Barpaco y con la versión 3.4. Esto también nos sirve para ir a versiones anteriores, es decir, si nosotros queremos ir a versiones 2.8 porque el cliente lo requiere o porque estamos trabajando en una empresa que aún estamos en 2.8, pues bueno, de esta forma podríamos descargar el 2.8. Después de descargar la plantilla, lo que se realiza y lo que está haciendo internamente es preparar toda la estructura de directorios que posteriormente vamos a analizar para comenzar nosotros a desarrollar. Aunque lo veremos de forma muy generalista para no aburrirnos mucho, la estructura de directorios, y en el momento en el que vayamos a hacer cosillas, vayamos a empezar a desarrollar, ya iríamos viéndolo de forma más particular. Ya lo tenemos, aquí lo tenemos, una vez que haya realizado todos los pasos necesarios para la correcta configuración después de la descarga. Fijaos que nos indica que nuestro proyecto está instalado en el directorio Barpaco, que nuestra configuración que nuestra aplicación, ya veremos qué significa esto, va a ser configurada a través de parameters.yml y que para ejecutar el servidor interno, sobre todo en modo debug, simplemente tenemos que cambiar a este directorio y ejecutar este comando que nos marca aquí, php bin console server run, y en el navegador podríamos lanzar el localhost 2.8000. Vuelvo a repetir, estaríamos en formato debug, por lo tanto es una herramienta muy interesante cuando estemos desarrollando. Vamos a hacer exactamente lo que nos dice, vamos a cambiar al directorio. Fijaos que
el bin console es con un directorio bin, y que aquí tenemos ni más ni menos una serie de utilidades, en este caso console, que es un script de PHP que lo vamos a ir utilizando a lo largo del proyecto, en el que tenemos console y Symfony Requirements, que lo que nos sirve este segundo script es para saber si nos hace falta alguna librería. El console lo vamos a ir utilizando a lo largo del proyecto porque es una especie de wizard para muchísimas creaciones automáticas dentro de nuestra aplicación. Por lo tanto, colocándonos en nuestro directorio bar Paco, vamos a ejecutar justamente PHP, el directorio bin, el script console, y vamos a ejecutar el comando server, subcomando run. Fijaos que dependiendo del ordenador que tengamos, del procesador, esto tardará más o menos. En las primeras ocasiones, y sobre todo en modo debug, esto va a ser un poquitito más lento, tanto la generación, la puesta en marcha del servidor interno, como la ejecución de nuestro servidor, de nuestra aplicación, puesto que está continuamente recalculándose, rehaciéndose la caché. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar que mediante localhost 8000 esto va a funcionar y nos va a mostrar ni más ni menos que el mensaje de que está muy bien, está instalado Symfony 3.4.3 y que está funcionando. ¿Habéis visto? Esta es la versión que tenemos instalada, y por lo tanto a partir de aquí ya tendríamos nuestro primer proyecto en blanco para dar los siguientes pasos.